La fe en Jesucristo es la única fe que salva y transforma. Y Santiago nos ha mostrado en la lectura que es así, ¿Cómo es la fe que salva y transforma? Es la pregunta. ¿Cómo es la fe que salva y transforma? Para reconocer cómo es la fe que salva y transforma, tenemos que identificar su parte opuesta. ¿Y cuál es la parte opuesta de la fe? De una fe que salva y transforma. La parte opuesta de una fe que salva y transforma es una fe muerta. Es una fe muerta. Es una fe muerta. Por ello dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En la iglesia primitiva había aquellos que creían, que tenían fe y que caminaban en la fe que salva, pero realmente no eran salvos, porque su fe no tenía fruto. Simplemente creían, pero no evidenciaban su fe. No era palpable, no era vista su fe. Yo no sé cómo está tu fe. Yo no sé si tú has creído realmente. Y no es una ofensa preguntarte si tú has creído realmente. Porque es necesario que nos preguntemos si realmente hemos creído. Y hacer una retrospección personal de que si mi vida refleja mi creencia, mi fe. Siempre que existe la fe verdadera, también existe la fe falsa. Cuidado. Tengamos cuidado y sepamos identificar en dónde está descansando nuestra fe y si nuestra fe es una fe que aprovecha, no que nos aprovechemos de la fe, sino que si nuestra fe es provechosa para nosotros mismos, para nuestra familia y para todos aquellos que nos rodean, como para nuestra iglesia. Por eso Santiago empieza diciendo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? Lo que también se puede traducir, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? Y de acuerdo con el original, Santiago estaría preguntando algo así, más o menos. ¿De qué sirve si alguien anda siempre diciendo, yo tengo fe? Por doquier, yo tengo fe, pero nunca lo evidencia con sus obras. Nunca lo evidencia con sus obras. Y este verbo siempre está en forma presente porque sugiere algo habitual. Algo que siempre está en la boca de aquella persona que siempre está proclamando que tiene fe. Siempre lo dice, pero nunca lo demuestra. Nunca lo demuestra. ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta el apóstol. ¿Podrá la fe salvarle? Santiago nos da 3 ilustraciones de una fe muerta. 3 ilustraciones y vamos por la primera. Un hermano que tiene necesidad de ayuda. Santiago 2:15 al 17 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está hablando a la iglesia de Jesucristo. No está hablándole al mundo. Está hablándole a los creyentes. A estos creyentes judíos que estaban en la dispersión, pero eran creyentes. Así también el Señor nos habla hoy. Que si alguien entra por esa puerta y está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día en su vida, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Ven paz? ¿Calentaos y saciaos? La persona que no extiende su mano, que no dispone su corazón, que no dispone de su tiempo para poder ayudar a esa persona, esta persona tiene la fe muerta.
porque vio al hermano, vio su necesidad. Sin embargo, hay un dicho popular que dice, ni chus ni mus. Su corazón no fue movido a compasión. ¿Por qué? Porque su fe estaba muerta. No hizo nada por su hermano. Porque no le dio las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice el apóstol. Su fe estaba muerta. Su fe era una fe desinteresada, era indolente, insensible a las necesidades urgentes y básicas de su prójimo. Y una fe muerta no siente, no es sensible, está fría, no tiene sentimientos de compasión, ni siquiera tiene empatía. Esa fe de esa persona es una fe muerta, es inerte, es una fe inactiva. Como creyentes tenemos, hermanos, Iglesia amada del Señor de Les Corts, como creyentes tenemos la obligación de parte de Dios de ayudar al necesitado, sea quien sea. Por eso dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Podemos ayudar a cualquier persona, sea creyente o no. Hemos de hacerle el bien a todos, dice la Biblia, según tengamos la oportunidad y los medios. Dispongamos nuestro corazón para hacerlo. Pero dice esta escritura, mayormente también a los hermanos de la fe, a los hermanos que comparten con nosotros la misma fe. Obrar bien a nuestro prójimo es una expresión del amor de Dios basada en la fe en Cristo en nosotros. Es una expresión de amor. Gálatas 5:6 dice, la fe obra por el amor. Que la fe obra por el amor. El que tiene fe debe amar. Iglesia amada del Señor, el que tiene fe debe amar. Porque la manifestación del amor son las buenas obras que reflejan tu fe y la mía. Tu fe y la mía. Primera de Juan 3:17-18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué tierno es Dios. Hijitos míos, no amemos solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Es necesario, iglesia, que nuestra fe sea palpable. Es necesario que la fe, que no solo sea de palabra, sino también de buenas obras para con nuestro prójimo. No sabemos si el que está a tu lado está pasando alguna necesidad. Porque podemos, la ayuda, la acción de nuestra fe, podemos reducirla a lo mejor en dar bienes, en dar ayuda, como dice la Escritura, que este hermano entró y tenía una necesidad. Pero también hay necesidades espirituales que atender. Y quizás no tienes tiempo tampoco de darle tu tiempo. Es necesario dar el tiempo a aquel que lo necesita. Porque quizás en ese tiempo Dios te use para poder solventar esa necesidad espiritual de tu hermano. Ahora, cuando alguien dice que tiene fe y no demuestra nunca sus obras de fe, la pregunta del verso 14 podríamos leerlo de esta manera. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? ¿Qué clase de fe? ¿De qué clase de fe está hablando en este verso el apóstol? Está hablando de la fe sin obras. Está hablando de la fe sin obras. Y esta clase de fe nunca se ha mostrado en obras prácticas de bien, y mucho menos en el amor al prójimo. Mucho menos en el amor al prójimo. Y la respuesta es negativa. Esta clase de fe no salva. Esta clase de fe no salva.
ni menos ha transformado la vida de aquel que dice poseerla. Cualquier profesión de fe no se manifiesta en una nueva, que no se manifiesta en una vida nueva, ni en frutos de arrepentimiento, ni en servicios de amor. Es una profesión falsa. Es una fe muerta, dice Santiago. Es una fe muerta. Por ello en el verso 17 dice el apóstol, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. La verdadera fe salva y transforma la vida de aquel que la posee. Si tú eres creyente y has recibido a Cristo en tu corazón de una manera sincera y genuina, tú tienes esa fe que salva. Y esa fe quiere transformar tu vida cada día. Cada día. Porque el verdadero creyente, hermanos amados, el verdadero creyente que posee esa fe produce vida en él. Y esa vida produce buenas obras. Esa vida basada en la fe de Jesucristo es una fe viva y esa fe produce buenas obras. El creyente verdadero que tiene esa fe puede pecar contra Dios. Puede pecar contra Dios. Es más, pecamos contra Dios los creyentes. Aunque nadie te vea, aunque nadie nos vea, podemos pecar contra Dios de pensamiento. Pero el verdadero creyente que posee esa fe genuina se arrepiente. Y Dios lo perdona. Y Dios lo levanta. Y Dios lo restaura. Y Dios sigue transformando su vida. Y ese creyente sigue creyendo. Y sigue obrando por amor. Sigue obrando por amor. Amén. Por ello no cierres tu corazón a aquel que necesita ayuda. No cierres tu corazón. Invierte todo lo que Dios ponga en tus manos, inviértelo para que tu fe se muestre por tus obras. La segunda ilustración de Santiago es que la fe es falsa si no está unida a las obras. La fe es falsa si no está unida a las obras. Dice el verso 18 del capítulo 2 de Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero que recuerde que la fe en Cristo, la fe genuina de la que está hablando el apóstol, es una fe activa. No es una fe muerta. Es una fe activa, es una fe continua. Nunca la fe es eficaz si no viene acompañada por las buenas obras. Nunca la fe es eficaz si no viene acompañada por las buenas obras. Nadie puede mostrar una fe sin obras, porque sería una persona que se engaña a sí misma, porque no profesa lo que cree. Su fe es falsa, porque la fe verdadera está intrínsecamente unida a las buenas obras. No nos engañemos, no nos engañemos. Nuestras obras revelan que tenemos fe. Nuestras buenas obras, nuestra buena actitud para con nuestro prójimo, para con nuestra familia, para con nuestros pastores, nuestros líderes, nuestro prójimo, nuestras buenas obras tienen que reflejar la fe que nosotros profesamos. La fe nunca va a actuar seccionada aparte de las obras. Nunca. Eso no existe. Si no, sería una fe muerta. No se pueden separar. Son inseparables. Si no, no sería una fe verdadera. No sería una fe genuina. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice el apóstol. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. La calidad de la fe que actúa en un corazón sincero se inclina sí o sí. Se inclina sí o sí poderosamente en obras de bien para mostrar a Cristo a través de ellas. A través de ellas. La fe verdadera es un servicio de vida de amor por tu esposa.
Mujer, tu fe verdadera tiene que ser un servicio de amor por tu marido. Matrimonio, vuestra fe verdadera tiene que ser un servicio de amor por vuestra familia, por vuestro prójimo, por vuestra iglesia, por vuestros compañeros de trabajo, aunque no se lo merezcan. Porque tú y yo tampoco nos merecemos el amor de Dios. Él nos amó primero, dice la Escritura. Amén. Sin merecerlos. Sin merecerlo. La fe religiosa cree a su manera. Porque hay una fe religiosa. La fe religiosa cree a su manera, pero no sirve. Porque no congrega. No tiene tiempo para los cultos de oración. No tiene tiempo para las reuniones. No tiene tiempo para leer su Biblia. No tiene tiempo para hacer el bien. No tiene tiempo para hacer esas buenas obras que solo la fe verdadera produce. Una tercera ilustración de Santiago es que los demonios también creen, pero se mueren de miedo. Dice la Escritura, los demonios creen. Tú crees que Dios es uno, bien haces. El apóstol Santiago da por sentado que el verdadero creyente tiene fe en Dios y por lo tanto debe ser consecuente con su fe. Como decía al principio, como cristianos debemos ser consecuentes con nuestra fe. ¿Amén? Lo que quiere decir que si nosotros tenemos fe, no solo debe ser por conocimiento, por un conocimiento intelectual, yo sé de Dios, ¿no? Sino que nuestra conducta debe reflejar por medio de nuestras buenas obras. La consecuencia de la fe en Dios es el obrar y corresponde de que nosotros seamos consecuentes con el amor de Dios que Dios ha derramado en nuestro corazón. No hay otra manera. No hay otra manera de que nosotros podamos demostrar nuestra fe. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Qué quiere decir que si tienes fe en Dios, no solo debe ser por conocimiento intelectual? Porque muchos sabemos la Biblia. Muchos no sabemos quizás párrafos o versículos enteros. Pero si esa fe en tu vida no es consecuente con tu manera de vivir, ten cuidado. Ten cuidado. La consecuencia de la fe en Dios es el obrar. Y corresponden al amor de Dios en nosotros, a su misericordia en nosotros, a su fidelidad en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ser con nuestro prójimo lo que Dios es con nosotros, por fe. Por fe. Si es así, bien hacemos. Si es así, bien haces, dice el apóstol. Ahora, ¿en qué creen los demonios? ¿En qué creen los demonios? Tú crees en Dios, dice el apóstol, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan. En primer lugar, ellos creen en la existencia de Dios. Los demonios no son ateos, no son escépticos, no son agnósticos. Ellos creen en la existencia de Dios. En segundo lugar, creen en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que se encontraron con Cristo, testificaron de Él. Como dice Marcos 3:12, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. En tercer lugar, los demonios creen en la existencia de un lugar de tormento. Creen en el infierno, como dice Lucas 8:31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Se recuerdan este pasaje? Este pasaje cuando el endemoniado gadareno estaba poseído por una legión de demonios, ¿no? Y el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio contesta y le dice, Legión, me llamo, Legión es mi nombre, porque eran muchos. Y dice que estos demonios le rogaban a Jesús que no los enviara al abismo, ¿no? Al infierno, sino que los enviara a un hato de cerdos.
Ellos reconocen que Jesucristo es el juez y se someten al poder de su palabra. Y se someten al poder de su palabra. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El reconocimiento de la existencia de Dios, amada iglesia, hace temblar de miedo a los demonios. De miedo y de terror. Y de terror. Y este terror es la consecuencia del juicio y el final que les espera a ellos. Incluso que les espera a todo aquel que no cree. Los demonios creen en la existencia de Dios, pero su conocimiento no afecta en ninguna manera su comportamiento. ¿Se dan cuenta ustedes? Ellos creen en la existencia de Dios. Ellos habitaban en el tercer cielo con Dios. Saben de la existencia. Adoraban a Dios juntamente con aquellos que hoy en día están adorando a Dios. Esos ángeles caídos. Pero aún así, ese conocimiento, ese ver a Dios, ese reflejo de Dios, no afecta en absoluto su conducta. Es más, se han rebelado contra Él. La verdadera fe implica algo más que reconocer la existencia de Dios. Es una vida sometida a Dios y que está en un proceso de transformación. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como cristianos debemos creerle a Dios con temor y temblor. Lo que quiere decir con conocimiento de causa, con respeto, con reverencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa debe ser nuestra actitud de nosotros como creyentes. Esa debe ser la actitud de ocuparnos de Dios con temor y temblor. Lo cual es lo opuesto a lo que los demonios perciben cuando vieron a Jesucristo. Ellos temblaron de terror. Amados de Dios, si nosotros creemos en Dios, si tenemos esa fe genuina, nuestra profesión de fe debe ser nuestra conducta diaria, de que somos hombres y mujeres que obramos por fe. ¿Cómo es la fe que salva y transforma entonces? ¿Cómo es la fe que salva y transforma? Nuestra fe es una fe viva. Nuestra fe es una fe viva. La fe viva es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida y de servicio. Y Santiago describe esta verdadera fe que salva en una fe viva basada en la palabra de Dios. Que nuestra fe es viva y esta fe se basa en la palabra de Dios. Recuerde usted, cuando nosotros recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de verdad. Alguien nos habló un día la palabra de Dios. Como dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es el obrar de la palabra de Dios en nuestra vida la que ha producido en nosotros una fe viva. Una fe viva. Y al recibir la palabra de Dios, nosotros somos salvos. Somos salvos. Como dice el verso 21 de capítulo 1 de Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Somos salvos, hermanos. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón por fe, tú eres salvo. Tú has recibido esa fe viva que salva por medio de la fe en Jesucristo.
Y esa fe es la que ahora gobierna tu vida por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios que ha salvado nuestras almas. Santiago describe la segunda cosa de la fe verdadera que salva. Dice que la fe viva está basada en el obrar de la palabra de Dios en el corazón. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el obrar de la palabra de Dios cada día quien transforma nuestra vida, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a dar buenos frutos, llevándonos a amar al prójimo y atenderlo. Es el poder, es el obrar de la palabra de Dios en el corazón, la que el apóstol dice que es la que está obrando en nuestra vida. Por eso que insistimos siempre, y nos insistimos siempre entre líderes, igualmente, de leer la palabra de Dios, de hacer nuestro devocional, de sacar nuestra lección de lo que Dios nos está hablando, para que nuestra fe siga viva, para que nuestra fe no se desanime, no nos desanimemos, para que no tropecemos en los deseos de este mundo, sino para que nuestra fe nos lleve más allá aún de lo que Dios siempre, de lo que Dios ha preparado para nosotros. El apóstol dice que la verdadera fe que salva y transforma nos conduce a la obediencia. La verdadera fe que salva y transforma nos conduce a la obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La fe verdadera que salva y transforma nos conduce a la obediencia. Porque la fe viva no es una contemplación intelectual, no es simplemente un conocimiento intelectual, no es un sentimiento emocional, sino que la fe viva conduce a la obediencia voluntaria, a la palabra de Dios. La fe viva nos conduce a la obediencia voluntaria, a la palabra de Dios. Yo no sé a cuánto les gusta que siempre le estén diciendo, lee la palabra de Dios, lee la Biblia, lee la Biblia. ¿A cuántos le gusta? Uy, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Hermanos, nuestra fe tiene que conducirnos a la obediencia. Nuestra fe, porque esta fe es la que va a transformar nuestra vida por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Nos podemos hartar a hacer cosas, porque muchas veces allí está el peligro en hacer. Y descuidamos nuestro ser con Dios. Descuidamos nuestra fe que Dios ha puesto en nosotros. Y esa fe tiene que desarrollarse, esa fe tiene que seguir creciendo, tiene que seguir fortaleciendo. Y esa fe tiene que mostrarse a través de nuestras obras, a través de nuestra obediencia. Y la obediencia, hermanos, no es un evento aislado. Más bien es algo que perdura por toda la vida y produce obras de bien tras obras de bien. Es una secuencia de obras de bien. Si nos seguimos alimentando cada día de la palabra de Dios que transforma, nuestra fe seguirá viva. Y cada día nuestro corazón será inclinado siempre a hacer el bien, a hacer las buenas obras, a ayudar a los demás, a obedecer a papá y a mamá, a obedecer a la esposa, iba a decir, a obedecer a Dios, a obedecer al Señor, a amar a la esposa, a respetar al marido. Algunos se ríen. Ya ves, le dice la hermana al esposo.
Y para ilustrar más claramente sobre la fe viva, que salva y transforma, Santiago nos presenta dos ejemplos, nos presenta dos personajes, ¿no? Uno de ellos es Abraham y el otro es Rahab. ¿Recuerdan estos personajes? Rahab, ¿no? Rahab, la ramera. Dos personajes tan diferentes la una de la otra. ¿Recordáis? Abraham fue el fundador de la nación judía. Rahab era una gentil. Abraham era un hombre piadoso. Rahab era una mujer pecadora, una ramera, dice la Escritura. Abraham era amigo de Dios. Rahab pertenecía a los enemigos de Dios. A los enemigos de Dios. Pero, ¿qué cosas tenían en común estas dos personas? ¿Qué cosas tenían en común? Ellos fueron transformados por la fe en Dios, por esa fe genuina. Ellos fueron transformados. Ambos practicaron la fe viva y verdadera. Esto fue lo que ellos tenían en común. Nosotros deberíamos tener esto en común como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia. Eso es lo que debe de caracterizar a nuestra iglesia, ser transformados por la fe en Dios. Cada día de nuestra vida debemos practicar esta fe viva y verdadera. El ejemplo de Abraham lo podemos encontrar en Génesis, del capítulo 15, el capítulo 15 y 22. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿recordáis? Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán y formar de él una gran nación, la nación de Israel. La nación de Israel. Y fue por medio de Israel que Dios proveería al Salvador del mundo. Fue por medio de Israel. Y Dios mostró a su siervo en una de esas noches. Lo sacó de la tienda y le dijo: mira las estrellas del cielo. Y le dio una promesa que está en Génesis 15:5. Y dice: así será tu descendencia. Le dijo Dios a Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? En el siguiente versículo del capítulo 15 de Génesis dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago usa otro ejemplo más en la vida de Abraham, el cual se llevó a cabo muchos años después, ¿no? de su conversión, de su conversión a Dios. Y este dicho suceso fue el ofrecimiento de Isaac, de su único hijo Isaac, al sacrificio. Santiago 2, 21 al 23 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Esta palabra contado, y le fue contado por justicia, esta palabra contado es un término legal o financiero y significa poner a cuenta. Significa poner a cuenta. Siendo Abraham pecador, su cuenta bancaria espiritual estaba en la bancarrota. Estaba vacía. Es más, le debía a Dios. Pero él confió en Dios y Dios depositó su justicia en la cuenta de Abraham. Dios depositó su justicia en la cuenta de Abraham. Abraham no hizo nada para ganarse esta justicia. La recibió como regalo de Dios y fue declarado justo por medio de la fe. Fue declarado amigo de Dios por medio de la fe. Lo cual, es decir, que Abraham fue justificado por la fe.
Y la justificación, iglesia, es algo que no es algo que el pecador hace o se lo gana, sino es algo que Dios hace para el pecador que confía en Cristo, para el pecador que entrega su vida y deposita toda su vida en Cristo. No es un proceso, es un acto. Es un hecho ya consumado que no cambia. Es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que se arrepiente basándose en la obra consumada de Cristo en la cruz. Iglesia amada del Señor, Abraham y Rahab eran enemigos de Dios, así como usted y yo. Éramos enemigos de Dios. Pero los que creen en Cristo pasamos a ser amigos de Dios, justificados por Dios por la fe. ¿Cómo podemos saber si una persona es justificada por la fe? Ya que es un acto privado entre Dios y el pecador. El caso de Abraham es la respuesta a esta pregunta. La persona justificada exhibe un cambio de vida y obedece la voluntad de Dios y muestra su fe por medio de sus obras. Lo exhibe, se ve, se nota, es palpable y podemos decir, esa persona tiene una fe viva. Esa persona obra por fe. Esa persona vive la fe. La exhibe. No hace las cosas para que lo vean. Sale de forma natural, porque la fe es así. La fe viva es así. Uno obra. Uno hace por amor al Señor, por amor a Dios, por amor a lo que Él hizo por nosotros. Él nos justificó, no lo merecíamos. Abraham no lo merecía. Usted y yo tampoco. Pero sin embargo, Dios nos ha justificado, ha cambiado nuestra vida y nos ha enseñado a obedecer su voluntad para que nosotros podamos mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. El verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Alguien dijo una vez, Abraham no fue salvo por fe más obras, sino por una fe que obra. Sino por una fe que obra. Nadie vio a Abraham poner a su hijo sobre el altar. Pero este suceso está escrito en Génesis 22 y nos permite verlo a nosotros y ser testigos de aquella fe que fue mostrada por sus obras. De aquella fe que Abraham mostró. La fe genuina de Abraham transformó sus pensamientos, transformó sus palabras, transformó su vida. Y esto lo llevó a la obediencia a Dios. Y así cumplió la voluntad de Dios. Por ello, Abraham es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. Porque confió en Dios, le creyó a Dios. Porque obró como a Dios le agrada. La fe viva obedece a Dios y se manifiesta en una vida diaria, en una vida genuina de fe. Si tu fe es viva, iglesia amada, si tu fe es viva, se tiene que manifestar a través de tu obediencia a Cristo en tus obras. Si tu fe es viva, sí o sí, tiene que manifestarse a través de tus obras. El segundo ejemplo es Rahab. Santiago en el verso 25 dice asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta historia la encontramos en Josué capítulo 2 y en el capítulo 6. Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida y capturar la ciudad de Jericó. Estaba a punto de entrar. Y Josué envió espías a ver la ciudad, a inspeccionar la ciudad, por dónde podían entrar, el momento que debían de reconocer la tierra. Allí ellos se encontraron, los espías, se encontraron con Rahab, una ramera. Una ramera. Una vez
escuché que alguien decía que una ramera y una prostituta no son lo mismo, aunque parece ser. Dice que una ramera es una mujer que roba el amor de otra persona. Y una prostituta es la que vende amor. No sé cuál de ellas sería Rahab. Quizás tenía una casa de citas, no lo sé. Pero la Escritura dice que ella era una ramera. Y esta mujer escondió a los espías. Y los escondió para salvar la vida de ellos. Porque buscaba el bien de Israel. Guardó la verdad que ellos estaban escondidos en su casa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Rahab ejerció 3 cosas que la fe manifiesta. La primera, Rahab manifestó conocimiento. Su fe estaba basada en los hechos portentosos que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el desierto. Abrió el mar, derrotó a sus enemigos y muchas otras cosas más. Y Rahab había escuchado que el Dios de los israelitas era un Dios que tenía el dominio y el poder sobre todas las cosas. Segundo, Rahab tenía el consentimiento porque ella abrazó esas verdades que experimentaron los israelitas. Ella las creyó con todo su corazón. Y tercero, ella confió. Ella confió en el Dios de los israelitas y decidió con todo su corazón. Decidió con todo su corazón confiar en el Dios que también podía salvarla a ella, porque el juicio de Dios estaba determinado para los de Jericó. Cuando aquellos espías salieron, prometieron salvar a Rahab y a su familia, porque ese fue el trato de ella. Ese fue el trato que ella hizo con los espías. Yo los escondo, yo los protejo, pero ustedes me salvan a mí y a toda mi familia. Y los espías hicieron un trato con ella para salvar a su familia cuando la ciudad fuera capturada, y así fue. Así fue. Esta es una gran historia que yo animo para que usted la lea cuando tenga oportunidad. Esta es una gran y maravillosa historia, y a la vez es uno de los grandes ejemplos en la Biblia de la fe que salva y transforma. Rahab escuchó la palabra de Dios cuando ella dice en Josué 2:11: oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella había creído y escuchó esta palabra y creyó, y juntamente con la ciudad ella estaba condenada en realidad, porque ella era parte de los habitantes de esta ciudad. Esta verdad la afectó a ella y a toda la gente que vivía allí, de tal manera que sus corazones desfallecieron. Por otra parte, estas noticias a ella le produjeron fe, como decía hace un momento. Pero ella determinó arriesgar su vida para proteger la vida de los espías israelitas. Y más aún, ella dio las buenas nuevas a sus familiares para que ellos también se salvaran. Para que ellos también se salvaran. Dice Hebreos 11:31, por la fe. ¿Cómo está Rahab en la galería, se dice, de los grandes hombres de fe? Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Qué tremendo, qué grande es Dios. Qué grande e incomparable es la gracia de Dios. Porque luego más adelante Rahab se casó con un israelita y se introdujo a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo.
Rahab fue la bisabuela del rey David. Una gentil, una mujer que los israelitas no daban nada por ella. Pero sin embargo, ella fue la que Dios escogió para que a través de ella viniera el rey David. Y es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Adquirió ella una nueva patria celestial. Qué grande la manifestación de Dios, de la gracia de Dios. Los que tienen fe y agradan a Dios con sus obras son galardonados. Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y aquel que cree en Dios dice que es galardonador, es premiado por Dios por haberle creído. Y Rahab se convirtió en la primera ganadora de almas en la Biblia. Salvó a toda su familia con ella. Conviértete también. Convirtámonos, hermanos, en ganadores de almas con la fe que obra por amor a aquellos que no conocen al Señor. Porque la fe que hemos adquirido es una fe que transforma nuestras vidas. No solo nos ha salvado de la muerte eterna, de la perdición eterna, de la condenación eterna, sino que nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Porque el día en que nosotros partamos de este mundo, iremos a la presencia de Dios. ¿Lo cree usted? Lo creo yo. Lo creo yo porque esa es la promesa de Dios para nosotros. Por eso convirtámonos en ganadores de almas como Rahab. Ganemos a nuestra familia. Ganemos a nuestros hijos. No perdamos la esperanza. Dios cumple con su palabra. Creámosle a Dios y obremos para bien en nuestra familia. Aunque tus hijos, aunque tu cónyuge no quiera saber nada con Dios, sigue obrando por amor. Sigue obrando por amor, porque esa es la manifestación de la fe, de una fe genuina, amados. Muéstrale a tu hermano tu fe por tus obras. Muéstrale al mundo tu fe genuina, obras prácticas de amor, de compasión, de apoyo moral, de ayuda en los momentos difíciles de la vida. No estés contento con lo que tienes. Ve en busca de aquellos que necesitan, que aún teniéndolo todo en lo material, no tienen lo más importante que tú y yo tenemos, la salvación eterna en Jesucristo. Y por medio de la fe, ganemos a otros hombres, hermanos, de este mundo. Ganemos, fortalezcámonos como esposos, como familias, fortalezcámonos para ganar a otras familias. Porque ese es nuestro lema, somos una familia que edifica familias. Y hemos de edificar nuestra familia para poder también asimismo edificar otras familias. Y darles lo que ellos no tienen, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Darles la fe en Jesucristo para que ellos reciban la salvación que necesitan. Porque para ello hemos sido creados. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amada iglesia del Señor, dispón tu corazón. Cierra tus ojos allí y dispón tu corazón. Dispón tu corazón. Yo no sé, Dios sabe hasta este momento cómo has vivido tu fe. El deseo y el anhelo de Dios no es que tú vivas demostrando una fe muerta, solo hablando y diciendo que profesas una fe. Yo no sé cómo te conocen en tu familia, cómo te conocen tus compañeros de trabajo. Yo no sé cómo te conocen tus hijos. Si eres un hombre o una mujer de fe, has de obrar. Has de obrar. Has de dejar que esa fe que Dios ha puesto en tu corazón, esa fe que te ha salvado, esa fe que nos ha salvado, que nos ha redimido, que esa fe se vea en actos de amor, de compasión.
en actos de ayuda, en actos de dar tu tiempo para con aquellos que necesitan. Tú y yo somos hombres y mujeres necesitados de Dios, porque muchas veces nuestra fe flaquea, porque hay veces somos seducidos por las cosas de este mundo. Aún nuestro propio yo se levanta en contra de la verdad de Dios en nosotros. Pero esa fe genuina que Dios ha depositado en ti y en mí es la única, no hay otra. No hay otra teoría, no existe otro conocimiento que puede salvar y transformar tu vida, sino solo la fe en Jesucristo, amada iglesia. Solo la fe en Jesucristo. Yo no sé si tú un día recibiste a Cristo en tu corazón. Yo quiero animarte en esta tarde a que creas en Cristo, a que deposites tu fe y tu confianza en ese Cristo que vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Aquel ladrón le dijo a Jesús: desciende, sálvate a ti mismo y sálvate y sálvanos a nosotros. Y Jesús no lo hizo pudiendo hacerlo. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque tú estabas en su mente. Tú estabas en su corazón por ti y por mí estaba muriendo. Había sido maltratado. Sus manos fueron clavadas, su cuerpo fue desgarrado y su sangre brotaba de su cuerpo. Y lo estaba haciendo por ti, porque te amó. Te amó desde antes de que tú nacieras. Tú no has venido en vano a esta reunión. El Señor te ha traído para que tú escuches esta verdad. Porque no hay verdad más grande que Él entregó su vida por sus amigos. Y la Biblia dice que Dios quiere que tú seas su amigo. Por eso te animo en esta hora a que allí donde tú estás deposites tu fe y tu confianza y creas en aquel que entregó su vida por ti. Y dile así conmigo: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Señor, tú conoces mi necesidad, pero ahora yo determino con todo mi corazón creer y confiar en lo que tú has hecho en la cruz por mí. Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada, de mis pecados, de mis maldades, y te ruego que me perdones y vengas a mi vida y laves mi corazón con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por mí. Señor, hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Señor, te necesito, gobierna mi vida, no quiero seguir viviendo igual. Aquí está mi vida, transfórmala, porque también yo quiero ser un hombre, también yo quiero ser una mujer que experimente tu salvación por medio de la fe en Cristo, porque también yo quiero ser un hombre o una mujer que sea transformada por esa fe. Señor, aquí está mi vida y me entrego totalmente a ti. Gobierna tú para que ya no sea yo quien dirija mi vida. Señor, gracias. En tus manos encomiendo mi vida en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias por tu palabra vertida para mí, para nosotros. Señor, te necesitamos. Haznos una iglesia. Señor, haznos una iglesia que vivamos esa fe genuina. Esa fe que salva y transforma. Ayúdanos a ser hombres que obramos, Señor, Señor, por amor a tu nombre. Porque hemos depositado nuestra fe en ti. Perfecciónanos cada día en esa fe. Gracias, Padre. En tus manos dejamos nuestras vidas en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia.